Empezamos. Bien, pues muy buen día. Hoy vamos a ver el primer tema de esta materia que se llama Teorías y Modelos Gerenciales del posgrado. Y vamos a empezar con el primer tema que se llama Evolución de las formas de organización. Como saben, este temario está compuesto entonces por 7 unidades y vamos a ir revisando cada una con el debido tiempo. Pero si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden ir preguntando durante la sesión de clase. ¿Sale? Entonces vamos a empezar, vamos a iniciar con la evolución. Y lo primero que vamos a ver es el concepto de organización, ¿no? ¿Cuál es el concepto de organización desde la perspectiva de las teorías y modelos gerenciales? Bien. Bien importante. Me gustaría que en este momento pensaran en cualquier organización que ustedes estén o tengan relación con ella y piensen cómo podríamos conceptualizar qué es una organización. Ya conceptualizaron un poquito qué es administración, todo el mundo lo vamos a ver más adelante. Primero, una organización es un conjunto de recursos. En este sentido, desde la perspectiva económica, todos los recursos incluyen a personas, información, conocimiento, espacio, tiempo, dinero, instalaciones, que tienen algo en común, que están dentro de una estructura organizacional y que persiguen objetivos en común. A eso le llamamos nosotros organización. Una organización compuesta por personas que están dentro de una estructura, por eso hablamos de organización, y que persiguen objetivos en común, ¿no? Entonces aquí estamos generalizando un poquito esta parte de la organización, pensando en que no tiene que ser una empresa formal, no tiene que ser una organización de algún tipo específico, sino solamente un conjunto de recursos que tienen objetivos en común. Bien importante que estos recursos se van a ir clasificando dependiendo mucho de la perspectiva de la cual están revisando la materia. Por ejemplo, desde la perspectiva económica hablamos de recursos materiales, de recursos humanos, de recursos de mano de obra y de recursos de capital. En este caso, desde la perspectiva administrativa, ¿no?, de esta ciencia, lo vamos a clasificar así como está ahorita, ¿no? Personas, información, conocimiento, espacio, tiempo, dinero e instalaciones. Todos esos recursos en conjunto para lograr objetivos. Entonces, hay algo bien importante que es que las organizaciones han tenido una evolución o un cambio importante entre lo que antes conocíamos como organización tradicional y lo que hoy en día conocemos como la nueva organización. Las organizaciones han ido evolucionando de manera interesante y de eso va a tratar toda esta temática que vamos a ver a partir de ahorita. Entonces, desde una organización tradicional que en un momento era estable a lo que ahora podemos conocer como una organización más dinámica y flexible. Antes muy centrada en el trabajo, ahora centrada en las habilidades. Y vamos a ir viendo que todas estas características se van a ir dando resultado de la evolución del conocimiento en administración o la evolución también de las circunstancias que rodea la aplicación de los conceptos administrativos. De equipos de trabajo, de reglas, de políticas, de cómo se dan las relaciones entre la parte administrativa o la parte gerencial y la parte operativa, cómo se va redefiniendo los elementos que tiene cada una de las organizaciones, cómo va a ir avanzando la teoría administrativa en temas como de estudio de las necesidades del ser humano, el estudio del ambiente laboral, de la psicología industrial. Entonces, vamos metiendo cada vez más cosas al concepto de organización que la van dinamizando, que la van transformando en lo que hoy conocemos como ahora organizaciones complejas y organizaciones que se comportan de una manera diferente a como lo era en un inicio, ¿no? Cuando hablábamos de administración científica, cuando estaba Taylor haciendo sus principios de administración, cambia totalmente a un tipo de organización que hoy en día es más compleja y
y que tiene que ver con adquisición de habilidades un poco más específicas en el sentido de el desarrollo de conocimiento directivo. Entonces, cambia mucho, ¿no? Aquí tenemos inclusive que hoy en día el tipo de trabajo que se hace en las organizaciones ya no es solamente presencial, también hay trabajos remotos, el home office, lo que estamos haciendo hoy en día a consecuencia de la pandemia, pues es parte de la evolución de las organizaciones. Y precisamente un poquito hablando de eso, a consecuencia de lo que está pasando hoy en día, la nueva normalidad, ¿no?, de las organizaciones, de las características ahorita de los trabajos, pues llegó para quedarse. Posiblemente vamos a tardar un buen rato para tener un cierto equilibrio, pero definitivamente no va a ser lo mismo que cuando, que antes de que pasara esto de la pandemia. Entonces, a partir de este momento empieza también un cambio importante en las organizaciones, una dinámica diferente en los negocios que nos hace tener que adaptarnos otra vez a situaciones diferentes, a situaciones inclusive nuevas para muchos de nosotros. Muchos de los que hacemos actividades profesionales, ¿no? Y la mayoría de la gente está teniendo que hacer cambios drásticos conforme a cómo está haciendo su actividad. Estamos hablando de que hoy en día inclusive tienes que capacitarte de manera diferente, adquirir nuevos conocimientos. Los docentes, por ejemplo, ahorita para impartir una clase, pues ahora ya tienen que utilizar tecnologías, y entonces se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Se vuelve más complicado tener que hacer todas estas cosas y entrar en esta dinámica de cambio. A veces nos encontramos en una situación en la que en la naturaleza del ser humano ya hay una respuesta natural que a veces es resistencia a los cambios. Y la dinámica que o que vamos a conocer es que siempre todo está en constante movimiento, en constante cambio, hay cosas nuevas que estudiar, y entonces tenemos que adaptarnos a esas nuevas tendencias, ¿no? Entonces es bien importante. Desde la parte de la administración de esas organizaciones, como menciona por ahí en su cuestionario diagnóstico Lorena, pues la administración es un proceso de toma de decisiones sobre los objetivos y cómo utilizamos nosotros los recursos de las organizaciones. Hay que recordar que para qué nace la organización o cuál es el fin último de una organización, siempre va a ser satisfacer las necesidades humanas a través de la producción de bienes y servicios. Entonces, nace desde una perspectiva o de una cuestión económica en la cual nosotros disponemos de recursos y tenemos necesidades. ¿Y cómo utilizamos esos recursos para poder satisfacer esas necesidades? Bueno, los metemos a un proceso, ¿no?, donde hay un sumo, ¿no?, que son todos esos recursos, los transformamos en bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Ahora, en esa transformación y en esa utilización de los recursos nos damos cuenta que los recursos que utilizamos tienen valor, ¿no? Y el valor que tienen los recursos que utilizamos es debido a la escasez de los mismos. En cuestión de teoría económica, lo conocemos como la teoría de la escasez. Entonces, un recurso es valioso, tanto es escaso de encontrarlo, ¿no? Entonces, entre más escaso, más valioso es. Y una de las cosas importantes en la administración es que esos recursos deben ser usados de manera eficiente y eficaz, ¿no? Aquí hay dos cuestiones muy importantes. Creo que ya las hemos visto, o al menos con quienes ya tuve clase ya las hemos visto, pero en este caso es importante recalcarlo, ¿no? Eficazmente y eficientemente. Cuando hablamos de eficazmente, hablamos de que las cosas o los recursos se utilicen de manera correcta para lo que tienen que funcionar. Si yo estoy haciendo una taza, entonces los elementos o los recursos con los cuales yo estoy haciendo esta taza deben ser tal que pues haga yo una taza, ¿no? Que no me salga otra cosa. Entonces eso es eficaz. Lo ocupo y hago, mi resultado es este. Y cuando hablo de eficiente, cuando hablo de eficiencia, hablamos de que, ok, hice esta taza, este es el resultado, pero
ocupe la menor cantidad de recurso para poder hacerlo. O sea, la eficiencia se mide en tanto yo no tengo desperdicio de mis recursos, porque en la primera, de que lo haga, lo puedo hacer, pero puedo desperdiciar un montón de recursos haciéndola, ¿no? Y sí, lo logro, lo hago, pero la eficiencia es hazlo con el menor recurso posible. Entonces ahí tiene implicado el tema de no tener desperdicio, ¿no? Entonces la organización va a hacer eso, va a tomar los recursos, los va a transformar en bienes y servicios para satisfacer las necesidades, y en ese proceso de transformación de los bienes vamos a incluir la administración, que se va a dividir en toma de decisiones sobre esos recursos y regularmente cuando hablamos del proceso administrativo hay 4 etapas. No son las únicas, hay autores que tienen más etapas y vamos a ver un poquito también después esa historia, pero regularmente el proceso administrativo se divide en planeación, organización, dirección y control. Y todo esto va a estar determinado según el tipo de liderazgo que se ve en esa administración. Eso es bien importante. No todo el mundo o todo el mundo que dirige una organización, no todas las personas que están en una posición directiva o gerencial aplican el mismo tipo de liderazgo. Hay diferentes formas en la cual yo voy aplicando esa administración de los recursos, planeando, organizando, dirigiendo y controlando las cosas. Puedo tener diferentes enfoques o diferentes estilos en los que yo lo puedo hacer, y a eso se le llama estilo de liderazgo o estilo de administración, ¿sabe? Entonces ahí está el tema de la administración y la organización juntos para lograr los objetivos organizacionales. Bien, si tienen comentarios, díganos, si tienen preguntas, vamos haciendo, ¿sale? Por favor. Ok, vamos a ver los antecedentes de la organización, un poquito de cómo ha ido evolucionando entonces este proceso de estructura. Aquí tenemos un cuadro que nos enseña una clasificación de más o menos cómo se ha ido comportando la evolución de las organizaciones. Algunas ideas clásicas que se han ido evolucionando a través del tiempo respecto a la administración como tal, ¿no? Aquí hay producción en masa, enfoque de la eficiencia, ¿no? Recuerden ahí lo que les acabo de comentar. ¿Qué es la eficiencia? El utilizar el menor recurso posible para producir. Entonces, ese enfoque o esa idea clásica viene desde la administración científica, o sea, desde Taylor, lo vamos a ver más adelantito, pero imagínense, desde los 1900, ¿no? La administración científica y se viene desarrollando a través de la línea de montaje o de la producción en serie. En los años 1950 a 1975, hay sistemas de producción que ya incluyen cierta perspectiva de calidad, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante, o vienen temas de estadística, de sistemas de control estadístico, y después el modelo japonés, que es una empresa de clase mundial, ¿no? Cuando ya sobrepasamos niveles de producción tales que las escalas de producción nos permiten producir a nivel mundial. También hay un enfoque, una idea clásica en la administración que se llama humanismo o enfoque conductual. Este es uno de los que más vamos a estar abordando porque son temas que van a ir mucho enfocados en el tema de comportamiento organizacional. ¿Qué es lo que hace? Primero, estudia las características individuales. Ahí inició el tema del enfoque humanista, donde empezamos a ver las características de mis colaboradores. Me empieza a interesar quién es el que está trabajando, el que está haciendo la operación. Una vez que me interesa, que necesito conocer sus motivaciones, bueno, pues entonces empieza también a interesarme qué tipo de relaciones tiene en el lugar de trabajo o su dinámica de grupo cuando estamos haciendo este proceso de transformación de recursos a bienes. Y empezamos a tomar en consideración eso para desarrollar algo que se llama administración participativa. Que vamos a ver qué es, que tomando yo en consideración las necesidades del grupo y sus características y su tipo de relaciones, voy a hacer un diseño o un estilo de liderazgo participativo.
donde las personas pueden tomar parte de la toma de decisiones. Eso es bien importante. Hoy en día en las organizaciones no siempre es así, pero se está promoviendo mucho esta parte de la administración participativa. Y luego la gestión de personas, calidad de vida en el trabajo y otras cosas que son interesantes de revisar en el desarrollo organizacional. Hay una escuela también que se llama Escuela de Calidad y esta está muy, muy desarrollada hoy en día. Hay mucha exigencia de esta parte. Hay pues mucho que hablar de esta parte de la calidad. ¿Qué es la calidad? Pues es tomar en consideración que el diseño de los productos, la gestión de las organizaciones responda a las necesidades de los consumidores de manera que logre satisfacer las necesidades de esos consumidores, no solo en el sentido de lo que les estás proporcionando como bien final, sino que tiene que ver con todo un proceso de gestión en la que desde que yo adquiero mi insumo hasta que sale ese insumo, se consume y mi contexto, yo satisfaga las expectativas de ese contexto y de mis consumidores y de quienes estoy adquiriendo mis insumos. Entonces, la gestión de calidad se vuelve una cuestión bien compleja. Hoy en día se llama como gestión de calidad total. Y de ahí nacen las normas de calidad eh, internacionales o nacionales, las mentadas NOMS, y de ahí surgen los estándares de calidad para producir ciertos bienes y servicios. Hay premios nacionales de calidad, hay sistemas de gestión de calidad internacional como es el ISO 9000, 9001 y toda la familia de las ISO, que son normas de calidad empresariales. Entonces, hoy en día se busca mucho eso, es una escuela muy, muy fuerte. Entonces empieza a través del control estadístico, ¿no? De medir el nivel de error que tenemos en la producción, se va administrando esa calidad, llega a un lugar que se llama calidad total, como les decía, o calidad en Japón, ¿no? Que pues de ahí nace, ¿no? El concepto de calidad. Y luego los sistemas de calidad garantizada o normas ISO, que hoy en día pues es un gran avance que las organizaciones o las empresas tengan un distintivo que cumplen con cierta norma de calidad ISO, ¿no? Entonces lo vamos a ver también más adelante. Escuela del proceso administrativo también, es una escuela muy importante, donde hacemos el análisis de las organizaciones a través de un enfoque funcional y vamos haciendo trabajo se le llama en algunos autores, trabajo de reingeniería de procesos. Aquí interesa mucho en cómo estamos haciendo las cosas y cómo hay un proceso de mejora continua, ¿no? Yo hago mi proceso, planeo, lo pongo en marcha, obtengo mis resultados y luego retroalimento ese ciclo para que vaya mejorando cada vez más, ¿no? Entonces es como una escuela en la cual el objetivo es hacer cada vez las cosas mejor, ¿no? Ir mejorando, una mejora continua. Hay un enfoque sistémico que también nace de la teoría general de sistemas, que es que le proporciona a las organizaciones las características propias de un ser biológico o de un organismo vivo. En esta nace a través de eso, además de Gestalt, de la teoría general de sistemas y de la teoría Gaia. ¿Qué es eso? Bueno, pues considerar que las organizaciones son organizaciones vivas que tienen una personalidad, que nacen, crecen, se desarrollan, mueren, se enferman, se casan, se divorcian, están tristes, están alegres. O sea, que tienen todas las características de un ser biológico o de un ser vivo. Y esto hace que se vuelva un análisis bien interesante sobre las organizaciones, en la cual llegamos a un momento en el que aplicamos ciertos conceptos que se vuelven más interesantes sobre la dinámica organizacional. Entramos a la parte de la cibernética, propiamente también por el resultado de los sistemas,
donde tratamos de hacer que las cosas se automaticen cada vez más. Y el pensamiento sistémico, que habla sobre que las organizaciones no solamente tienen que preocuparse por su entorno individual, sino por su entorno general, ¿no? Donde, en el contexto en el que se desenvuelven, empiezan a surgir ciertas cosas que demandan a la organización compromiso, que es la responsabilidad social, la responsabilidad ecológica, ¿cómo se llama esto? El compromiso consigo mismo de ser suficientes financieramente para seguir operando, pero además importantes para la sociedad que los está, en el contexto en el cual se están desarrollando. Luego vamos a ver teorías organizacionales también. Vamos a ver que nacen desde algo que se llama la teoría ideal de la burocracia, que siempre hemos pensado que la burocracia es algo malo. De hecho, el contexto del lenguaje, hoy en día podemos pensar que burocrático es algo malo, pero no, nace de un concepto de organización ideal, la parte de la burocracia. Entonces eso se vuelve algo muy interesante, bien importante. Luego vamos a ver teoría de las organizaciones, modelos de organización y aprendizaje organizacional, que en este caso es una de las cuestiones importantes que vamos a aprender, que las organizaciones aprenden. Las organizaciones pueden desarrollarse y pueden aprender. Y en este caso, esos aprendizajes van a hacer que esas organizaciones se hagan más eficientes durante el paso del tiempo. Bueno, eso es más o menos, entonces, una breve reseña histórica de las ideas clásicas de la administración de las organizaciones. Vamos a ir viendo cada enfoque, poquito a poquito, vamos a ir desarrollando cada cosa. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Tendrán alguna pregunta, algún comentario? Todo bien por el momento, profe. Todo bien, ok. Gracias. Ok, todo bien. Gracias. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son las principales teorías de la administración que necesitamos revisar? Bueno, ¿cómo se ha ido desarrollando la historia de la administración? Hay antecedentes históricos, ¿no? Desde la primera concepción de la administración a partir de la necesidad de administrar los recursos. Están los primeros ejemplos de administración, luego Adam Smith, que vamos a explicar un poquito, la revolución industrial, luego entra algo que se llama la administración científica, que es el primer paso de la evolución de la administración. Luego, teorías generales de la administración, método cuantitativo, luego comportamiento organizacional, donde vienen primeros exponentes y los estudios de la Hawthorne, luego enfoque sistémico y enfoque de las contingencias. Ese es el mapa de cómo ha ido evolucionando la teoría administrativa hasta el día de hoy. El enfoque de contingencias van a ver que es el último que se da, pero no son, o sea, hasta ahí se da la evolución de la teoría administrativa, pero hay modelos contemporáneos o nuevos modelos de administración, o nuevos modelos gerenciales, pues, que se han ido desarrollando hoy en día. Entonces, también vamos a ver esos. Vamos a ver toda esta parte que es la historia, y luego vamos a ver también los nuevos modelos administrativos o los nuevos modelos gerenciales. Entonces, aquí vamos a platicar un poquito de toda la historia de la evolución de la administración. Vean, primero, los antecedentes históricos o los primeros ejemplos de administración se vienen dando desde la época primitiva, en la cual el ser humano tiene que administrar sus recursos y luego va teniendo un excedente para poder hacer negocios con otras personas. Digamos que toda esta parte del sistema feudal, de cómo se van haciendo las organizaciones familiares, los talleres, los oficios, la manera de producir bienes y servicios para satisfacer mis propias necesidades. Y luego llegamos a un momento en el que alguien, que en este caso fue Adam Smith, hace un trabajo que se llama La riqueza de las naciones. Esta obra que hace Adam Smith es muy importante para la teoría administrativa y para la teoría económica, porque establece las bases de cómo un país o una sociedad adquiere riqueza a partir de la administración de los recursos.
Nace de ahí algo que se llama modelo económico capitalista, que se caracteriza por tener como estandarte algo que se llama el laissez-faire, que es el equilibrio del mercado a través de dos fuerzas importantes, que es la oferta y la demanda. ¿Qué es esto? La oferta y la demanda. Bueno, pues es el equilibrio de lo que las personas quieren con lo que yo les puedo ofrecer. Y en ponernos de acuerdo para que tanto los demandantes como los oferentes establezcan relaciones de intercambio de bienes y servicios a través de un precio, ¿no? Y este se va a dar pues a través de ese equilibrio, ¿no? Entonces, la satisfacción de necesidades humanas a través de la administración de los recursos ahora tiene la característica de que se encuentra a través de dos fuerzas importantes, la oferta y la demanda. Y antes no era así, antes había otro tipo de administración de los recursos en las cuales podemos encontrar las ideas comunistas y socialistas, ¿no? Que son los otros dos modelos económicos que tienen su evolución a partir de ideas un poquito diferentes a lo que conocemos hoy en día como capitalismo, ¿no? En el donde el que juega el papel primordial es el control del gobierno sobre los recursos. Y entonces los recursos están administrados específicamente a la idea de cómo lo plantea el gobierno o el Estado, o quien dirige la monarquía, no sé. Entonces, así se daba antes, ¿no? Y ahora en la parte capitalista no, ahora se da a través de la oferta y la demanda. Y entonces el gobierno pasa a ser como un personaje nada más que proporciona solamente medidas restrictivas o que tienen que ver con que no haya algún tipo de vicio en esa administración de recursos, como pueden ser los monopolios, como pueden ser que tengamos o que desarrollemos actividades ilícitas, ¿no? Que, por ejemplo, si hay una demanda, por ejemplo, de, por ejemplo, de estupefacientes, de drogas, o de actividades que están consideradas como ilícitas. Entonces el gobierno cumple solamente con una cuestión de autoridad en el sentido de controlar que no nos salgamos de esos límites. Establece ciertos límites en los cuales nosotros en mi negocio yo puedo vender lo que yo quiera, pero tengo ciertas restricciones que me pone el gobierno o el Estado para que no me salga yo de cierta denominación de actividad lícita, ¿no? Y donde yo caiga en una actividad ilícita, pues me va a corresponder pues que la autoridad me sancione, ¿no? Entonces, de ahí nace este concepto o esta forma de trabajar de nuestro sistema económico. Adam Smith es el primero que dice, bueno, así podríamos definir que un país debe administrar sus recursos. Entonces, eso se vuelve muy interesante, muy importante. Después de ahí viene la revolución industrial. La revolución industrial se caracteriza por dos fases importantes, ¿no? Que se dan previo a la guerra mundial, ¿no? Entonces, primero, el primer paso importante es los avances tecnológicos, ¿no? En la revolución industrial o en esta etapa se da el aprovechamiento de un recurso que se llama carbón para generar vapor y en este caso se inventa la máquina de vapor y empezamos a producir más a través de máquinas. Antes de eso, toda la producción estaba comprometida con tener el personal y que ese personal, su capacidad de producción siempre era, pues en cierta medida nada más posible en cierta cantidad de producción. Cuando viene este proceso de evolución tecnológica y empezamos a usar la máquina de vapor, pues empezamos a producir más y surge este concepto de producción en serie o producción en masa. Pero no nace de gratis, ¿no? Una vez que se da esta evolución, empieza el conflicto de la Primera Guerra Mundial y en esta se da la segunda fase de la Revolución Industrial, que es, bueno, ahora ya tenemos un insumo, un elemento importante que es la tecnología en la infraestructura para producir, pero viene la Primera Guerra Mundial y entonces este conflicto genera una necesidad importante de producir más y más rápido. Bien importante, en la Guerra Mundial,
lo que se da es que los países acaban con sus bienes o con su capacidad de alimentar a su población, a su propia población. Y entonces, pues los hombres se van a la guerra, ¿no? Y las mujeres se quedan, muchas veces, o las familias se quedan sin el varón, para que en ese momento era como quien podía proveer de ciertas cosas, ¿no? Entonces, se me salió Carla, ok. Entonces, en esta etapa de la guerra, se requiere entonces reconstruir a los países porque quedan devastados, quedan sin poder administrar sus recursos de manera eficiente o eficaz porque no hay recursos, ¿no? Las guerras terminan con esos recursos. Entonces, y lo otro, hay una exigencia importante sobre la producción de armas. Entonces, es bien interesante ver que la administración, los avances más importantes de la administración y de cómo produciendo nosotros bienes, pues está bajo la exigencia de estas circunstancias, ¿no? De la guerra. Entonces, se crean fábricas, se crean talleres de producción en masa de armamento, y también se empieza a explotar todo lo que tiene que ver con medios de producción para satisfacer la alimentación, la necesidad de alimentación de las poblaciones. Que esto es súper importante. Entonces, pero ahora necesitamos producir más rápido, ¿no? Entonces empieza una administración científica. Ahí se da el inicio de la administración científica porque Taylor empieza a desarrollar algo muy importante que son los principios de administración científica. Entonces ahora necesitamos producir más, mejorar nuestra administración de recursos para que satisfagamos la necesidad que está presente por motivo de la guerra. Ahora sí, vamos a ir retomando cada una de las etapas de la administración. Esos fueron los antecedentes históricos. ¿Sale? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Puedo continuar, pero ya vamos viendo las teorías clásicas. Ok, creo que no. Muy bien. Pues vamos a ver las teorías clásicas, que son las que vimos aquí arriba en el mapita. Espérame. Aquí, a partir de aquí, la administración científica, todo lo que hay adelante, ¿no? Todas las otras teorías son las que vamos a revisar ahorita. Bien, la administración científica. ¿Cuáles son las aportaciones más importantes de la administración científica a las organizaciones de hoy en día? Es a través de un autor que se llama Frederick Winslow Taylor. Él establece la forma de producir más a través de principios de administración. ¿Sale? Es el primer autor, y de hecho se le conoce como el padre de la administración a Frederick Taylor, porque él establece en el primer punto, bueno, de primer acercamiento, un interés sobre que tenemos que organizar, que tenemos que administrarnos, ¿no? Estos son sus principios que él establece en ese momento. Imagínense, necesitamos producir más. Entonces, dice primero, establecer la ciencia de cada parte del trabajo del individuo que reemplace el antiguo método de hacerlo al ojo. ¿Qué quiere decir? Que debemos estudiar cómo hacer las cosas bien. Entonces, si yo voy a hacer algo, tengo que primero estudiar bien cómo se puede hacer. O sea, hacer un método, un proceso a través del cual yo produzca. Eso no se hacía antes, ¿no? Escoger científicamente al trabajador y luego capacitarlo y desarrollarlo. Antes no se capacitaba, no había un área de capacitación en las organizaciones, no existía. De hecho, a partir de esta nace la universidad. O sea, antes de esto no existían como tales las universidades. A partir de este momento, de este planteamiento, surge la escuela como respuesta a la necesidad de capacitar a personas. Entonces, la primera idea de la escuela o de la universidad como tal era capacitar a personas para que produzcan bienes y servicios en las fábricas, en los talleres que se habían instalado para la producción militar o la producción de alimentos para las personas. Y entonces Taylor dice, hay que capacitar a la gente, por lo tanto necesitamos lugares donde capacitemos a las personas para que hagan los trabajos. Y surgen las primeras escuelas, ¿no? Y imagínense antes, ¿no? Cuando entrabas a una universidad o a una escuela, que entonces se llamaba escuela, yo llegaba así, me voy a capacitar,
y inmediatamente que salías a trabajar. Ya había un puesto de trabajo que tú ibas a aprovechar para producir. Cooperar entusiastamente con los trabajadores para asegurarse de que todo el trabajo se realice de acuerdo con los principios de la ciencia que se desarrolló. Y dividir el trabajo y la responsabilidad casi por igual entre la gerencia y los trabajadores. Antes de esto, la organización, regularmente el patrón era el que nada más castigaba al empleado si no hacía bien su trabajo, pero aquí hay una corresponsabilidad sobre la producción de bienes y servicios. Entonces, esto es bien interesante porque ahora se da una relación un poquito más cercana entre trabajador y empleador, que no es muy buena, ¿eh? Aparte, la implementación científica era muy, todavía muy cruda la relación entre trabajador y empleador, porque en este momento todavía no veíamos al ser humano como algo importante, más bien lo veíamos como un recurso, como si fuera una máquina, ¿no? De hecho, la administración científica es la visión mecanicista de la administración, donde nosotros consideramos que el ser humano es una máquina para producir, ¿sale? Entonces, ahí es donde todavía podríamos decir que hay ciertas cuestiones que todavía hay que desarrollar en la parte humana. O sea, esta es la administración científica. Luego está Frank y Lillian Gilbreth, que son un matrimonio de investigadores que se ponen a estudiar un poquito también sobre la cuestión o la necesidad de producir más. Estos, Frank y Lillian Gilbreth, hacen algo que se llama estudios de movimientos, que hoy en día todavía se ocupa. Cuando estamos trabajando, a mí me tocó trabajar para algunas empresas de autoservicio y todavía ocupamos los estudios de tiempos y movimientos. ¿Cómo es esto? Bueno, pues lo que hicieron Frank y Lillian Gilbert, pues registraron los movimientos del trabajador, ¿no? Todo lo que es el trabajador lo fueron registrando metódicamente para establecer los procesos en los que deberían hacer las cosas. Y inventaron algo que se llama un esquema de 17 movimientos manuales básicos, que se llamaron los Therblicks, ¿no? Que es su nombre al revés, o su apellido al revés, ¿no? Que es Gilbert escrito al revés, con la TH transpuesta. Entonces, ¿pero qué era lo que, el fin que querían conseguir con esto? Es que, por ejemplo, un trabajador que de repente no cumple con la cuota de producción que debe cumplir, agarro yo mi estudio de tiempos y movimientos y digo, mira, tú, según mi estudio de tiempos y movimientos, debes producir una taza cada 20 minutos. Ya lo tengo aquí contabilizado cuánto te debes tardar. Entonces, si tú estás tardando más, estás haciendo mal tu trabajo. Y entonces, en base a esa tablita que ellos tenían, podían pues exigirle a los trabajadores que hicieran bien su trabajo. Y es una medida de control que en ese momento, en ese tiempo, pues era muy interesante porque así hacían que la producción se mantuviera en ciertos niveles. Hoy en día, por ejemplo, en Chedraui, donde me tocó a mí hacer eso, teníamos que surtir los muebles de productos de abarrotes. Por ejemplo, a mí me tocaba el pasillo de granos y semillas. ¿Qué tienes que meter? Frijol, avena, habas, no sé, lentejas, todo, ¿no? Y entonces, cuando veían que te atrasabas mucho con tu trabajo, mandaban el jefe de área, decía, a ver, pásenme el estudio de tiempos y movimientos. Y tenían una relación, o sea, un estudio de cuánto tiempo debe tardar uno como gondolero en llenar los espacios de los muebles de productos. Entonces, te decían, como no has estado cumpliendo bien con tu trabajo, vamos a ver cómo te vas a controlar a través de este estudio de tiempos y movimientos. Y entonces el jefe del área decía, a ver, este pasillo lo debes llenar en tanto tiempo, porque ya hicimos un estudio que dice cuánto te debes de tardar. Entonces me tomaban el tiempo, pum, pum, ya debes estar terminado el trabajo. Si no lo terminabas en ese momento, te levantaban un acta administrativa y después de 3 actas administrativas, una llamada de atención en la gerencia general y después te podían despedir. Entonces, desde ahí nace este tipo de actividades, ¿no? De control de los empleados. Entonces, sí, está cañón, está
muy interesante porque se empieza a dar toda esta exigencia, ¿no? Del ser humano como si fuera una máquina, ¿no? Entonces debes cumplir con ciertos tiempos. Entonces, esa es la administración científica. Después vienen las teorías generales de la administración. Pasamos de la administración científica a teorías generales. Y viene algo que es bien interesante también. Viene Henry Fayol. Henry Fayol es otro de los importantes autores de la administración, que él empieza a contribuir con otros principios. Dice, bueno, están los de Taylor. Ahora yo propongo también ciertos principios, que son 14 principios de la administración de Henry Fayol, que tratan de mejorar lo que ya ha establecido Taylor. Entonces dice, a ver, Taylor, está muy bien estos principios que tú propones, pero ahora vamos a sentarnos en ciertas cosas específicas. Y empieza a proponer ciertas cosas muy importantes. Primero, la división del trabajo, que es que cada persona debe especializarse en un trabajo específico para desarrollarlo en la organización, de manera que se cumplan con las expectativas de producción. Entonces, no todo el mundo puede hacer todo, sino que cada organización debe clasificar departamentos para que cada departamento se encargue de cierta parte del proceso productivo. Debe haber una parte de autoridad, que es entre las organizaciones empezamos a hacer la departamentalización, pero dentro de los departamentos hay jefes de departamento, luego hay coordinadores de áreas, luego hay gerentes, ¿no? Entonces, conforme vas subiendo en el organigrama, hay más autoridad. Pero también está la parte de la responsabilidad, ¿no? Entonces, la autoridad tiene que ver con la responsabilidad. Entonces, dice Henry Fayol, entre más subes en la estructura organizacional, más responsabilidad vas a tener. Otra, la disciplina. La disciplina, ¿qué es? Es hacer las cosas constantemente bajo un método, también bajo una estructura en la que si no lo haces así, hay consecuencias. ¿No? Que debe estar tomando. Esto quiere decir que cada departamento, cada área de la organización debe tener una parte donde se dirija qué es lo que debe hacer esa área de la organización. Cuidando mucho que no haya una duplicidad de mando. ¿Qué quiere decir? Que yo esté recibiendo órdenes de dos personas distintas. No siempre debe haber una sola persona que dirija. Entonces, ese es un problema en las organizaciones cuando dos personas te mandan y además esas dos tienen criterios diferentes. Unidad de dirección, subordinación de los intereses de los individuos al interés general, que quiere decir que me interesa, sí me interesa, me empieza a interesar las necesidades que puedan tener los empleados, pero siempre va a prevalecer más el interés de la organización. Entonces, el bien común sobrepasa el interés o el bien individual. La remuneración, aquí se empieza a ver algo muy importante. Fayol dice, hay que pagar bien o hay que pagar de manera justa el trabajo que se hace. Y aquí es cuando antes habían jornadas de trabajo de 12, 14 horas y empiezan a reducir las jornadas de trabajo. Centralización, que tiene que ver con que todas las actividades que se hagan en una organización deben corresponder a los objetivos que se han planteado. No debemos perder de vista qué es lo que queremos alcanzar, entonces centralizar las cosas hacia los objetivos. Cadenas de escalafón, que también haya oportunidad de que las personas puedan ir ascendiendo en los organigramas. Orden, equidad, estabilidad de la antigüedad del personal, iniciativa y espíritu de grupo, que tiene que ver con la dinámica de trabajo que se vaya haciendo cada vez más saludable en las organizaciones. Entonces, Henry Fayol se empieza a preocupar un poquito más por el ser humano, tal vez, algunas características importantes, y empezamos a dejar de lado algunas cuestiones que eran muy, muy difíciles de sobrellevar para los empleados, ¿no? Vamos a ver con el siguiente. Entonces, viene algo muy interesante que es el nacimiento de la burocracia ideal a través de un autor que se llama Max Weber. Max Weber es uno de los autores más importantes en el sentido de estructura de procedimientos, porque nace a través de su propuesta lo que conocemos como características de una burocracia. La burocracia nace de
trasladar la disciplina militar a las organizaciones. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque Max Weber veía, es que la parte militar, o sea, la milicia, las organizaciones militares funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque, decía él, existe algo que se llama burocracia. Hay un tipo de jerarquía en el que si tu general te dice que hagas esto, lo tienes que hacer. En que hay una línea de mando muy bien definida y en la cual tú tienes que responder según esa línea de mando, ¿no? Entonces, decía Max Weber, ese es el tipo de burocracia que debía existir en las organizaciones para que se cumplan eficientemente los objetivos, que no existía en ese momento. Entonces decía, no, hay que hacerlo así. Entonces, Max Weber retoma la idea de Fayol, de una buena división del trabajo, en la cual los puestos deben ser divididos de manera que sean congruentes con la producción. Luego debe existir una jerarquía bien definida, una selección formal donde a las personas que nosotros seleccionamos para que produzcan deben estar capacitadas y deben tener las habilidades correspondientes para hacer su trabajo. Entonces no era como nada más seleccionar así de que a ver, tú vente y producimos. No, tiene que ser la persona ideal para ese puesto. Debe haber reglas y normas formales, o sea, debe haber un sistema de reglas en los cuales funcione esa producción y las personas funcionen bien. Y luego debe haber impersonalidad, que es aplicación uniforme de reglas y controles. O sea, debe haber una cuestión de equidad sobre todas las cosas que aplicamos sobre las normas. Si yo voy a aplicar una sanción, debe ser una sanción justa e impersonal. No porque yo soy jefe, yo puedo llegar tarde, ¿no? Sino todos debemos cumplir con lo mismo. Orientación profesional, ¿no? Que debe ser que cada una de las unidades de producción también debe contar con el apoyo para su desarrollo a través de los gerentes o de los jefes de departamento, para que en este caso, aunque eres el trabajador ideal para el puesto de trabajo, también puedas desarrollarte y en un momento dado trascender de tu puesto e ir subiendo sobre el escalafón de las organizaciones. Entonces, toda esta idea de la burocracia es una idea muy buena, una idea que plantea cuestiones muy importantes para las organizaciones, pero que hoy en día en nuestro lenguaje común, burocracia es malo, ¿no? Es mucha burocracia, o sea, es muchos pasos, ¿no? Pero desde la visión de Max Weber no era así, era una cuestión ideal de cómo debe funcionar una organización. ¿Vale? Ok. Viene la aplicación del método cuantitativo de la administración a través de Robert McNamara y Charles Tex Thornton, que son algunos de los autores, no todos, esos son los más importantes, que establecen cómo aplicar herramientas estadísticas, modelos de optimización, modelos de información y simulaciones por computadora a las actividades de la administración. Y aquí empieza algo importante para la etapa de calidad. Es la aplicación de la estadística para mejorar los procesos administrativos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues bueno, lo que hacemos es hacer análisis de información para mejorar los resultados de una organización. Entonces, yo estoy produciendo, entonces obtengo un análisis o una medición de los datos de lo que yo estoy haciendo para hacerlo mejor. Aquí también viene un ejemplo en la lámina. Dice, la programación lineal es una técnica que usan los gerentes para mejorar las decisiones sobre asignación de recursos. ¿Qué quiere decir eso? En administración, en algunas materias, me parece que, no me acuerdo si en economía o en finanzas ven ustedes, bueno, quienes se forman en administración, algunos métodos de análisis cuantitativo de la administración que tienen que ver con diseño de simulaciones, ¿no? Para ponerlo así de manera más sencilla, lo que hacemos es medir las cosas, ¿no? Un principio administrativo importante es que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, por eso de repente en las organizaciones tienen formatos para todo, un checklist para todo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que esa información se procese y los resultados de esa información nos brinden a nosotros un análisis tal que podamos mejorar la práctica administrativa. Luego viene la parte de comportamiento organizacional. Aquí los primeros exponentes son Robert Owen, Hugo Munsterberg,
Mary Parker Follett y Chester Barnard, ¿no? Que son los más importantes en el comportamiento organizacional. Bien, yo creo que vamos a tener aquí un espacio de descanso y ahorita regresamos para explicar esta parte. Si quieren, vamos a tener un breve break. Ok. Reanudando entonces, vamos a ver un poquito qué es la parte de comportamiento organizacional. Como parte de la evolución de la administración como tal, viene la etapa en la que empezamos a pensar un poquito más en las necesidades de las personas en la administración. Como pudieron ver la parte de administración científica y teorías generales, todavía hay una visión mecanicista del ser humano, todavía no nos interesa tanto. Sí, ya empezamos a ver un cierto interés en mejorar las condiciones laborales de las personas, pero todavía falta muchísimo, ¿no? En términos de bienestar, de condiciones. Y entonces, una de los primeros pasos para poder establecer una cuestión de mejoría en esta sección es el estudio del comportamiento organizacional. Esta parte del CO o del comportamiento organizacional va a hacer que nos empecemos a interesar por situaciones como son. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en 1930, Chester Barnard, ¿no? Él dice, un gerente real pensaba que las organizaciones eran sistemas sociales que requerían cooperación. Pensaba que el trabajo del gerente consistía en comunicar y estimular a los trabajadores a grandes esfuerzos. Fue el primero que planteó que las organizaciones eran sistemas abiertos. Entonces, Barnard hace un acercamiento muy interesante hacia la cuestión de la organización debe responder a las necesidades de su contexto, ¿vale? Por ser un sistema abierto, por considerarse que tiene relaciones con los proveedores, con los clientes, con las autoridades, con la sociedad. A eso se refiere con la parte del sistema abierto. Robert Owen, a finales del siglo XVIII, fue el primero que dice, bueno, ok, vamos a interesarnos en las condiciones de trabajo. Robert Owen hace algo muy bueno que es proponer cómo deberían estar diseñados los lugares de trabajo. Propone cómo deberían estar diseñados, pero además postula algo que es muy interesante, que es que el dinero gastado en capacitar a los trabajadores es una inversión inteligente. Recordemos que desde Taylor ya establecía que para que un trabajador sea bueno, decía, hay que capacitarlo. Falló igual, ¿no? Establece que es importante y en este caso Robert Owen dice, ok, sí, pero también necesitamos crear condiciones para que esos trabajadores hagan bien las actividades y ya cuando sean nuestros empleados, habría que capacitarlos más para estandarizar los conocimientos sobre lo que se tiene que hacer. Entonces es algo bien importante lo que hace Owen. De ahí Hugo Münsterberg, a comienzos del siglo XX, crea lo que es el campo de la psicología industrial, que es algo sumamente importante como uno de los pasos al acercamiento de comprender el comportamiento del ser humano en el trabajo, ¿no? Entonces empieza a elaborarse toda una serie de principios, de postulados sobre por qué las personas se comportan como se comportan en los lugares de trabajo. Él propone aplicar pruebas psicológicas en la parte de los empleados y además algo bien interesante que es que se empieza a plantear la cuestión de cómo deberíamos capacitar a los empleados desde la perspectiva del aprendizaje. Por ahí, si tuviéramos la oportunidad, que ahorita creo que es un poco complejo, pero si Carla nos pudiera comentar cómo es esto del aprendizaje, de las diferentes inteligencias que hay en el ser humano a desarrollar y que por medio de las cuales nosotros podemos diseñar medios adecuados para capacitar a las personas. Estoy seguro que lo sabe porque es tema de psicopedagogía. Seguro ya nos podría platicar muchísimo acerca de eso, porque es esta cuestión de el empleado no solamente lo vas a capacitar en decirle estos son los pasos para hacer el trabajo, sino que necesitas conocerlo,
saber cuáles son sus características personales, cuáles son las inteligencias que ha desarrollado, sus habilidades, y al decir estudiar sus inteligencias es estudiar cómo es que él procesa la información. La inteligencia es una medida de capacidad de cómo nosotros adquirimos la información, la procesamos para hacernos de conocimiento. Entonces, cada persona tiene diferentes características en ese sentido, no es lo mismo, ¿no? Va cambiando conforme persona a persona, porque yo puedo aprender más de repente viendo, otro puede ser escuchando, otro puede ser escribiendo, otro puede ser haciendo, otro puede ser de diferentes maneras. Entonces, las capacitaciones a partir de estos estudios de Munsterberg empiezan a tomar este tinte de necesitas conocer qué diferentes inteligencias han desarrollado tus empleados y cómo hacer un programa de capacitación adecuado para que las personas aprendan bien. Entonces, pues decía, ahí Carla nos podrá comentar muchísimas cosas, ¿no? De cómo es esto del proceso de aprendizaje y las teorías de aprendizaje, ¿no? Que también lo vamos a comentar más adelante, que a final de cuentas hemos aprendido en la administración que para capacitar a las personas, pues se requiere hacer un modelo de aprendizaje significativo para la gente, en el cual regularmente capacitamos a las personas para que capaciten a otros, y eso ha funcionado muy bien en la empresa, porque así nos ponen mucha atención. Pero bueno, ese es otro tema que después vamos a comentar. Luego, Mary Parker Follett, a comienzos del siglo XX también, fue de las primeras personas en darse cuenta que las organizaciones podían verse desde la perspectiva del comportamiento de individuos y grupos, o sea, como parte de una cultura, ¿no? Muy interesante porque sus ideas vienen a orientar mucho, dice, propuso ideas más orientadas a la gente que los seguidores de la administración científica y pensaba que las organizaciones debían basarse en una ética grupal. Cada organización, decíamos, tiene una personalidad, una forma de pensar, tiene una cultura interna y ella establece las bases para estudiar esta parte de la cultura. Porque es un grupo que comparte valores, ¿no? Y en este caso, decía ella, debe basarse en una ética grupal, o sea, una forma de entender las cosas de qué es el bien y qué es el mal a partir del grupo al que perteneces. Entonces, bien interesante todas esas contribuciones que hacen ellos, porque empiezan a interesarse más en los elementos de recurso humano, ¿no? Que en ese entonces todavía no se conocía así, pero que empieza a retomar importancia la constitución del ser humano en los entornos laborales. Bien, esa es la parte del comportamiento organizacional de inicio. De ahí, pues nace esta necesidad de decir, bueno, ok, ya empezamos este camino, ¿cómo vamos a lograr llegar al punto en que queremos llegar? Pues bueno, como siempre hay un interés científico, pues entonces empiezan a hacer algunos planteamientos interesantes, algunos estudios importantes. Y en este caso, la Western Electric Company hace unos estudios, y eso fue de interés, ¿cómo les diré?, particular de la empresa, ¿no? En 1924, los ingenieros industriales de esta empresa empiezan un experimento en el cual empiezan pues a querer comprobar cuestiones que vienen del comportamiento organizacional, o sea, de este interés en el ser humano. Y dicen, vamos a ver, ¿no? A partir de lo que, si recuerdan por ahí, Owen dijo, ¿no? Hay que ver las condiciones de trabajo. Entonces empieza a haber este interés y ellos empiezan un experimento con el ambiente de trabajo en términos de iluminación. Empiezan a variar la iluminación que hay en los centros de trabajo para ver cómo se comporta la gente en condiciones de iluminación distintas, ¿no? De tal manera que van teniendo buena iluminación hasta que casi les quitan la iluminación a ver qué tal trabajan. Después de algún tiempo, ellos concluyen que la intensidad de la iluminación no se relacionaba directamente con la productividad del grupo, pero que decía, no se relacionaba con y que algo más incidía en los resultados. O sea, ellos tenían fluctuaciones en su nivel de producción y sabían que algo estaba incidiendo para que fuera así, para que fuera diferente. Entonces, no lograron establecer qué era,
porque ellos de inicio pensaron que eran las condiciones de iluminación, y no. Entonces, ¿qué hicieron? Pues fueron y buscaron a un profesor de Harvard, ¿no? Porque esto es en Estados Unidos, y encontraron con el profesor Elton Mayo. Elton Mayo en ese entonces les ayuda, les acepta eh, pues proseguir con esta experimentación, ahora desde una perspectiva un poco más elaborada, ¿no? de un teórico de la administración. Entonces Mayo concluye que el comportamiento de las personas y sus actitudes están estrechamente relacionadas y que estas influencian a los grupos y afectan de manera significativa la conducta de los individuos, que los estándares grupales determinan la productividad de cada trabajador individual y que el dinero no es un factor tan importante en la productividad como los estándares, actitudes y la seguridad laboral grupales. Estas conclusiones llevaron a poner un nuevo énfasis sobre el factor del comportamiento humano en la administración de las organizaciones y en el logro de metas. O sea, antes de esto, decíamos, el único medio por el cual podemos cambiar la actitud de las personas es a través del sueldo. Pero Mayo dice, no, hay otras cosas que de hecho inclusive el sueldo no lo está dando cuando estas cosas están trabajadas. Y él habla de, tiene que ver con los estándares, actitudes y la seguridad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para una persona le es más importante ciertas cuestiones del ambiente laboral que el sueldo mismo muchas veces. Ahora, no es que no sea importante el sueldo, sino que le debemos dar importancia a estos otros factores, ¿no? Entonces, Elton Mayo dice, hay condiciones en las relaciones laborales en las cuales nosotros necesitamos trabajar para crear ambientes productivos que logren magnificar la productividad de las personas y los resultados o el logro de metas organizacionales. Está bien interesante. Elton Mayo dice, ahora hay condiciones diferentes a solamente un sueldo justo. Entonces, esa es la contribución que hace la parte del comportamiento humano en las organizaciones. Es más extenso, tendríamos que platicar de otras cosas más, pero por el momento eso es lo que quiero que revisemos. Ahora vamos al la siguiente evolución de la teoría administrativa. Nos metemos al método sistémico. El método sistémico, como seguramente ya ustedes conocen, la teoría general del sistema se establece que todas las organizaciones se constituyen a través de tres elementos, ¿no? Un sistema siempre va a tener estos tres elementos, que es las entradas, los procesos y las salidas. Cuando hablamos de entradas, son todos los insumos que entran a la organización para convertirlos en resultados. Entonces aquí hablamos de materias primas, recursos humanos, capital, tecnología, información, etc. Todo lo que entra a la organización. Luego hay un proceso de transformación, ¿no? Que son los procesos donde se aplica el trabajo de los empleados, hay actividades gerenciales y tecnología y métodos de operación, y producimos resultados, que son los productos o bienes y servicios, resultados financieros, información, resultados humanos, ¿no? O sea, hay ese proceso. Pero algo importante que establece la teoría general de sistemas es que, o el método sistémico, es que hay una retroalimentación. Estos resultados nos brindan a nosotros una retroalimentación para que los insumos que regresen otra vez a la organización puedan ser revisados y corregidos en su caso y mejorados, ¿no? De tal manera que las organizaciones empiezan a retomar la importancia del entorno en el que se desenvuelven. Entonces, si yo creo una tasa y yo la entrego como bien final, la retroalimentación puede ser, queremos una taza más chica, o queremos una taza más grande, o queremos una taza con diferentes colores, o queremos una taza que tenga esto, que tenga lo otro. Y esa es la retroalimentación. Entonces yo vuelvo a meterme al sistema, transformo y les doy el resultado. Y, no, ahora necesito que tenga una tapita, ahora necesito que tenga una base, en fin. Entonces el entorno nos va diciendo eso. Y en los negocios, a partir de esta evolución de la administración, se empieza a ver la gran importancia que tenemos de retroalimentar nuestros sistemas, ¿no? Entonces, si yo estoy dando un servicio, el hacer una encuesta de salida es muy importante porque me va a decir si estoy cometiendo algún error en lo que yo estoy obteniendo como resultados.
Entonces, el modelo de sistemas establece lo que podríamos decir que es como el principio de mejora continua de las organizaciones, ¿sale? Hay una mejoría a través de la retroalimentación. Y lo otro es que genera esta visión sistémica en la cual la organización siempre va a estar relacionada con más suprasistemas, ¿no? Un sistema, un ambiente donde está mi ambiente de trabajo, donde estoy yo con mis competidores, con mis clientes, con mis proveedores, un ambiente general donde está la política económica, donde están los medios, circunstancias naturales, donde está el sector industrial, donde está la política, la cultura, entonces todo lo que está alrededor de nosotros y conforma en sí un suprasistema en el cual se desarrolla la organización. Entonces el modelo sistémico o el método sistémico nos va a dar esa visión más amplia de las organizaciones, de tal manera que entonces ahora tenemos una visión más contextualizada, ¿no? de lo que vamos a hacer en las organizaciones. Y eso es lo que trae el modelo de sistemas. Ahora, después del método de sistemas, digo, es un avance muy grande en las organizaciones. Después de que ya nos interesó ahora el comportamiento humano, ahora nos interesa mucho el medio en el que desenvolvemos. Surge de estas visiones de la administración el interés de cumplir con cierta responsabilidad social, con cierta responsabilidad ecológica y con una cuestión de sostenibilidad de las organizaciones. ¿A qué me refiero con eso? A que las organizaciones se comprometen como en tres factores importantes. La responsabilidad social, que tiene que ver con mi responsabilidad con la sociedad donde me desenvuelvo, que se traduce muchas veces en, en ofrecer beneficios a la sociedad. En este caso hablamos, por ejemplo, en responsabilidad social de, por ejemplo, yo hago donaciones o hago cuestiones de mejora para la sociedad. Por ejemplo, dono parte de mis utilidades a niños con cáncer, ayudo a casas de niños huérfanos, al adulto mayor, creo circunstancias en las cuales puedo ayudar a la sociedad. Luego está la responsabilidad ecológica, que tiene que ver con, pues cuido el medio ambiente, hago transformaciones en mis procesos productivos para no alterar el medio ambiente, para generar reforestación, en fin, muchas cosas que representan un compromiso, ¿no?, con mi medio ambiente. Y también al interior con mi sustentabilidad, que tiene que ver con mi responsabilidad con mis empleados, donde ya no los veo como empleados nada más, sino los veo como clientes internos. Y me enfoco también en satisfacer las necesidades de mis clientes internos. De tal manera que empiezo a crear lo que se llama, hoy en día hay un distintivo en la Secretaría de Administración Pública, de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se llama distintivo de responsabilidad familiar. Esto quiere decir que yo me enfoco en las necesidades de mis empleados para que ellos estén satisfechos, de tal manera que, por ejemplo, si tengo una mamá, le proveo de un lugar para que haga sus labores de lactancia materna. Tengo medidas para que si un empleado tiene que ir a la junta de la escuela de sus hijos, vaya. Que tengo cuestiones de ayuda, si un empleado, por ejemplo, tiene una situación en la que se encuentra en un problema financiero, pueda encontrar pues medios a través de los cuales nosotros podamos apoyarle, pues lo podamos hacer, no sé, en fin, y evidenciarlo de tal manera que la empresa se conozca como responsable en esos tres sentidos. Luego viene el método de contingencias, que es el que está aquí en la lámina. El método de contingencias es muy interesante porque a través de todo el desarrollo que acabamos de ver de la evolución de la teoría administrativa, no solamente nos basamos en una parte, ¿no? Es una cuestión muy importante saber que no solamente tenemos que enfocarnos en una parte de la administración, sino que echamos mano de todas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de administración científica, no es la administración que ya pasó de moda, no, la administración científica se sigue aplicando, como les acabo de mencionar hace rato del ejemplo de Chedraui, y la administración, las diferentes teorías generales de la administración también se aplica el método cuantitativo, se aplica el método sistémico, se aplica todo, el comportamiento humano, todo. Entonces, el método de contingencias quiere decir que yo voy a utilizar todo el conjunto del desarrollo de la teoría administrativa para adoptar diversos métodos y tropicalizarlos a mis necesidades actuales. Esto quiere decir que
según las características de mi empresa, yo voy a ir poniendo en práctica cada una de estas teorías para lograr pues tener el mejor beneficio para mi organización. ¿Vale? Entonces, el método de contingencias dice, la administración no se basa ni puede basarse en principios simples que se apliquen en todas las situaciones, sino que tiene que ser a través del contexto en el cual yo me desempeño. Entonces, se dice que como las organizaciones son diferentes y enfrentan situaciones distintas, necesitan métodos diversos de administración. Entonces, yo no voy a aplicar un solo método, no voy a aplicar una sola teoría, sino voy a echar mano de todas las teorías para crear un método adecuado a las necesidades de mi organización. Entonces, bien importante. El método de contingencias quiere decir eso. Yo voy a encontrar un modelo adecuado echando mano de todas las teorías que acabo de revisar. Ok, bien. Vamos a pasar a la parte de análisis de las organizaciones. En esto, desde la etapa de Taylor, desde la administración científica, se establecía que había dos tipos de personas en las organizaciones, que existían las personas X o las personas Y. Hoy en día, el nuevo modelo de administración establece que no es el único tipo de personas que puede existir en las empresas. También hay gentes Z. Bueno, les voy a explicar para que no quede claro en ese sentido a qué pertenece cada uno de ellos, para que ustedes sepan cómo está el asunto. Ok, permítanme. Ok, ya está. Entonces, las personas de la teoría X son personas, decía Taylor, que son personas que no les gusta el trabajo y siempre que pueden lo van a evitar, ¿no? Todas las organizaciones tienen objetivos, las personas que trabajan en las organizaciones tienen que ser obligadas, controladas y hasta amenazadas con sanciones para que orienten sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos. En general, las personas prefieren ser dirigidas que dirigir y las personas evitan las responsabilidades, tienen pocas ambiciones y se preocupan sobre todo por la seguridad y el bienestar propios. O sea, una cuestión muy individualista, ¿no? Y las personas Y son todo lo contrario que las personas X. Van a ser personas que para ellos el trabajo es una fuente de inspiración, les gusta tener iniciativa, les gusta aprender. Ellos no los tienes que obligar, al contrario, ellos están motivados, entonces nada más tienes que orientar esa motivación hacia el logro de los objetivos y son un potencial, ¿no? Que está ahí para trabajar. Pero, decía, ¿no? Ahí la teoría que solamente X o Y, ¿no? Pero después de algún tiempo, en el estudio de las organizaciones, encontramos que también hay gente o hay una cierta clasificación, ¿no? De también personas Z. Las personas Z son resultado de una visión muy oriental, ¿no? Del compromiso organizacional, donde ya no solamente hay un compromiso como las personas Y, ¿no? Que les gusta hacer las cosas todos, sino que hay una cuestión más de honor y de compromiso de tipo vitalicio entre mi empleo, la empresa y la comunidad donde está esa empresa. Entonces es como un sentimiento nacionalista en el cual yo estoy comprometido no solamente con todo mis habilidades y todo eso, sino además hay una cuestión de valor nacional en el cual yo tengo que producir bien para que esté bien yo, esté bien mi empresa, pero también esté bien mi nación. Entonces la gente que pertenece a la teoría Z debe tener una relación de mucha confianza entre su empresa y la parte del gobierno, o la parte que dirige las autoridades. Entonces, se vuelve una relación bien interesante, porque ahí tienen como parte de su cultura, que si yo entro a un trabajo, ese trabajo va a ser para toda mi vida, ¿no? A diferencia de Latinoamérica o de toda América, donde, pues no, realmente muchas veces aquí cambiamos de trabajo, nos vamos a una empresa, nos vamos a otra. Hay un compromiso de vida con mi organización y también con los valores nacionales. Entonces, esa es la teoría Z, ¿no? Entonces, la teoría X, la gente X, la gente Y y los que pertenecen a la teoría Z. Es muy, muy interesante esta parte. Bueno, ahora vienen los estilos de administración
derivados del proceso de evolución de la teoría administrativa. No solamente en base a que, bueno, hay teorías, hay escuelas, hay visiones, bueno, pues cada una empieza a tomar relevancia para diseñar un estilo de administración propio. Está el sistema 1, que es el autoritario coercitivo, donde va a ser donde la persona que dirige, el gerente o el directivo, va a tomar todas las decisiones y no le interesa lo que piensen sus subordinados, ¿no? No hay un sistema de comunicación bueno, más bien es solamente yo te doy órdenes y tú las cumples, y están inclusive prohibidas las relaciones entre trabajadores, porque pueden perjudicar al ambiente que se está creando en ese trabajo. El sistema de recompensas está centrado en sanciones disciplinarias y rara vez hay algún tipo de reconocimiento que tenga que ver con una recompensa material, ¿no? Entonces, tú tienes que cumplir con tu trabajo y ya. Ahora sí que esa es tu tarea, ¿no? No hay de otra. Entonces, es bien importante. El siguiente sistema se llama sistema autoritario benevolente, donde ya hay un grupo de personas que puede tomar decisiones. No son todas, pero hay un grupo de personas que puede empezar a tomar cierta parte de las decisiones, no todos. Un sistema de comunicación todavía muy precario, sigue siendo descendente solamente de indicaciones. Son toleradas algunas relaciones entre los trabajadores, ya se empieza a ver un poquito más de trabajo en equipo, pero no, todavía no es algo que se dé claramente. La organización informal es incipiente y considerada como una amenaza para la empresa, entonces no les interesa mucho que haya mucha relación. Y sigue siendo una cuestión en la cual hay muchas sanciones, hay mucha disciplina y raras veces también hay algunas recompensas. Entonces aquí lo que pasa es que se forma una tipo de jerarquización donde un departamento tiene un representante y ese representante es el único que puede como de repente hacer algún tipo de sugerencias, ¿no? Luego viene el sistema 3, que es el consultivo, donde ahora sí hay una consulta a los diferentes niveles de la organización para tomar las decisiones. Se facilita un poquito más la participación de las personas. Ahora sí hay comunicación ascendente y descendente. Toman en cuenta la opinión de los operativos. Se deposita confianza en las personas, una confianza relativa para que puedan tener ciertas interacciones. Pero todavía no se fomenta, o sea, solamente se permite, ¿no? Y las recompensas, hay recompensas materiales, especialmente en salarios, o sea, hay bonos de productividad y ese tipo de cuestiones, y ocasionalmente puede haber recompensas sociales que son reconocimientos en grupo, ¿no? Hay que felicitar a fulano tal porque hizo un buen trabajo, raramente. Y en el sistema participativo, ahí sí ya es todo una cuestión más orientada hacia la participación de todos en la organización. Las comunicaciones son vitales aquí para llevar un buen trabajo, se fomenta el trabajo en equipo y hay una confianza mutua de tal manera que se delegan muchas responsabilidades y se comparten esas responsabilidades y también las recompensas de los resultados. Aquí ya hay recompensas sociales, recompensas salariales y rara vez va a haber sanciones individuales. Siempre va a haber una sanción, pero en términos grupales. Entonces, si no cumplimos la meta, la sanción es para todo el grupo, para todo el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para fomentar el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, el sistema participativo siempre va a ser el que va a ser más democrático, ¿no? Y más orientado a que las personas se integren en los equipos de trabajo. Bien. Entonces, como podrán ver, aquí hay un cambio de paradigma muy importante entre los paradigmas tradicionales a los paradigmas nuevos que le llamamos paradigmas del tercer milenio. Hablamos del tercer milenio porque ciertos autores consideran que estamos en una tercera revolución, después de las primeras revoluciones importantes de conocimiento, que viene la revolución industrial, luego la revolución esta que se le llamó la revolución o la evolución del conocimiento, a ahorita la revolución digital. Entonces, pasamos desde que estaban las máquinas y la producción científica a través de la administración, ahora a una revolución digital donde ya hay sustitución y potencialización de las funciones humanas
y comunicación e información a través de computadoras, ¿no? Lo que estamos pasando ahorita precisamente en clase, trabajadores de servicio de conocimiento y profesionales liberales más numerosos que los operarios clásicos, o sea, ya hay más puestos de trabajo que tienen ese margen de libertad de poder hacer su trabajo posiblemente inclusive desde lejos. Ya están autodirigidos, o sea, ya les pones metas y ellos se encargan de cumplirlas nada más, ¿no? Hay mucho desempleo. Ahora sí, hay una parte que podría ser no tan buena es que hay mucho desempleo. También hay outsourcing, que quiere decir que ya no te contrata la empresa en sí, ya no te dan prestaciones, sino que ahora te contratan como un profesional independiente y tú tienes que pagar tus impuestos de manera independiente también. Y ya no te dan seguro, ya no te dan ciertas condiciones que en el trabajo anterior, en los paradigmas tradicionales, sí había, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, sí estamos sufriendo mucho con eso los quienes somos trabajadores profesionales. Sí nos está costando mucho trabajo de repente podernos adaptar a estas nuevas situaciones de las tecnologías y de cómo están las estructuras de trabajo, porque ya se vuelve cada vez más difícil pensar en un futuro, ¿no? Por ejemplo, quisiéramos, muchos de los trabajadores hoy en día, tener la oportunidad de que en un futuro nos pudieran dar una recompensa o ¿cómo se le llama esto? Cuando, que te puedas, se me olvidó cómo se dice, obtener una pensión cuando termines tu etapa productiva. Entonces, esto ya ahorita está bien difícil. De hecho, ahorita creo que la mayoría de personas está pensando más en adquirir un seguro de vida o un seguro para una pensión, ¿no? Que puedas pagarlo tú mismo, porque las empresas ya cada vez menos ofrecen ese tipo de facilidades a los empleados. Hay estructuras organizacionales que ya no, antes eran como estructuras muy grandes, muy difíciles, ¿no? Muchas jerarquías, muchos puestos. Ahora se vuelven más esbeltas. Tratamos en las organizaciones yo soy el jefe y coordino a todos y todos son responsables de sus áreas de trabajo y ya no hay tantos puestos de trabajo hacia abajo, ¿no? Sino las vamos siendo más esbeltas. Hay un énfasis en la competitividad. Ahorita está súper reñidísimo competir porque pues hay mucha gente ahorita encontrando nuevas oportunidades y cada vez que se encuentra un nicho de mercado que hay que atender, todos nos vamos sobre ese nicho de mercado. O sea, cada quien que descubre algo, de repente, si alguien empezamos a ver que le va bien en algo, todos vamos ahí sobre ese nicho de mercado y competimos hasta explotar todo el nicho de mercado y entonces se saturan, ¿no? Las oportunidades de encontrar, pues eso, negocios o nichos de negocios. La ética y responsabilidad social y ciudadanía empresarial ahora está muy dado que se le exija a las organizaciones esa responsabilidad que hablábamos hace rato de la responsabilidad social, la responsabilidad ecológica y la sustentabilidad propia. Entonces se vuelve cada vez más exigente. Este paradigma del tercer milenio es muy exigente, es muy complicado porque ahora nos enfrentamos a ciertos requerimientos como organizaciones que nos exigen más, ¿no? Entonces ese es parte del cambio de paradigma. Ahora, las estructuras organizacionales, así como las estamos diciendo que son más esbeltas, se dividen en tres partes. Hay un nivel institucional o nivel estratégico que define qué es lo que se va a hacer en la organización, ¿no? Dice, este es el rumbo que vamos a tomar para hacer las cosas en esta organización. Hay un nivel intermedio o componente táctico que se va a encargar de elaborar los planes y programas para llegar a ese objetivo que estableció el nivel estratégico, y hay un nivel operacional que son las personas que hacen las cosas, o sea, que cumplen y siguen, ejecutan los planes y programas que elaboró el nivel táctico. Entonces, hay un ambiente externo, hay una tecnología que utilizamos para hacer todo este proceso, y entre más estemos hacia arriba en los niveles institucionales, va a haber más incertidumbre. ¿Qué quiere decir la incertidumbre? Que no sabemos o no tenemos bien conocida la probabilidad de que sucedan ciertas cosas, sino que empezamos a elaborar planes tratando de encontrar la mayor información posible para la toma de decisiones, pero se vuelve cada vez más complicado y entre más vamos bajando, baja esa incertidumbre y se vuelve certeza y previsibilidad.
Por ejemplo, el componente técnico, ¿no? La gente que ocupamos para que haga las cosas no tiene problema en el sentido de que no tiene incertidumbre sobre lo que va a hacer porque ya sabe lo que va a hacer, porque hay un plan. Pero entre más subimos, ¿no? Si yo me vuelvo gerente o director de una organización, es más difícil tomar decisiones porque la información está cada vez más complicada, ¿no? No hay como una certeza de lo que tiene que hacer. Entonces, ese es el componente de los niveles organizacionales, ¿no? Se vuelve cada vez más abierto entre más alto estoy y se vuelve cada vez más cerrado entre más abajo estoy de la organización. Y eso pasa mucho y tenemos un grande problema en las organizaciones en el sentido de comprender qué hace cada uno de los niveles. Aunque aquí parece algo muy básico, en las organizaciones es muy difícil a veces que logre quedar claro cuál es tu función, ¿no? Dentro de la organización. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando a mí me toca capacitar gerentes, les explico muy bien, oye, mira, el componente estratégico es el que va a definir qué se va a hacer, pero tú debes delegar de repente esa autoridad para que el nivel intermedio pueda hacer los planes y programas y pueda dirigir a la parte operativa. Entonces, de repente los gerentes a veces se salen de su posición en el sentido de que dejan de hacer lo que tienen que hacer. No está mal hacer las otras cosas. No está mal que un gerente participe en los planes y programas, no está mal que un gerente inclusive de repente tenga tareas operativas, pero está mal que un gerente no haga su tarea de ser el componente estratégico, de definir los objetivos y estrategias. ¿Sí me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Es igual el nivel intermedio, que se encargue de sus planes y programas. No está mal que de repente contribuya con otras cosas, pero que no deje de hacer su función. Eso puede ser un problema bien fuerte en las organizaciones. Entonces, si logramos esto, lo que esperamos es que las organizaciones aprendan y evolucionen. Que cada vez que la organización empiece a funcionar y tenga sus resultados, si hay un cambio, yo no dejo de funcionar, sino que adquiero nuevo conocimiento y me reinvento, me adapto a las situaciones que estén presentes en la organización. Entonces, es un poquito eso de las organizaciones que pasar de la organización tradicional que si cambian las cosas ya no puedo, a si hay cambios, yo tengo que enfrentar esos cambios, adaptarme y seguir adelante. ¿Sale? Ahora, como última parte de esta situación de la cultura organizacional también, es importante conocer que no solamente es lo que vemos las organizaciones, hay componentes visibles, pero también hay componentes invisibles. Los componentes visibles son los aspectos formales de la organización, su estructura, su organigrama, los títulos de descripción de los puestos, las tecnologías, los métodos, las políticas, todo lo que está establecido, digamos, como una estructura organizacional, que hay inclusive manuales, está bien bonito ahí pegado el organigrama en la pared y lo podemos ver. Entonces, todas son las cuestiones visibles, pero hay unas cuestiones invisibles que necesitamos tomar en cuenta, que son los patrones de influencia y poder, las percepciones y actitudes de las personas, sus sentimientos y normas grupales, valores y expectativas, patrones de interacción formales, relaciones afectivas entre el grupo de trabajo. Entonces, es bien importante que nosotros consideremos que la cultura organizacional se compone no solamente de lo que vemos, sino de lo que no vemos y que de repente hay que empezar a estudiar, porque se trata de, a veces, de componentes afectivos, emocionales, orientados hacia aspectos sociales y psicológicos. O sea, hay que estudiarlo, la organización hay que comprenderla, hay que estudiarla, hay que analizarla para poder tener un buen diagnóstico de lo que esté pasando en esa organización. Entonces, las relaciones de poder aquí son bastante importantes porque a veces está dado en un organigrama que esta es la persona que toma decisiones, pero en la práctica no lo es. ¿Por qué? Porque hay una cuestión ahí de influencia, ¿no? Entonces, en fin, o sea, la cultura organizacional se va a ir dando de manera que nosotros tenemos que empezar a comprender los elementos que constituyen una organización. Bien, ahora vamos a pasar a una actividad. A ver, aquí les voy a cerrar tantito. Bien, vamos a ver. Les voy a compartir la pantalla. Aquí está.
Ok, creo que, no, esta es otra materia. Un momentito. Bien, en su clase de hoy, en el tablón, está una actividad que se llama Concepto de Organización y Administración. Está así. Por ahí, Carla, lo que tienes que hacer es anular tu entrega pasada, o si quieres más para evitarla. Pero ahora sí ya hay más que comentar. Acabamos de ver toda la parte teórica, entonces vamos a ver, una vez que hemos revisado los conceptos de organización y administración, ustedes tienen que elaborar sus conceptos con sus propias palabras y responder las siguientes preguntas. ¿Qué es? Primero, aquí en mi respuesta, bueno, aquí ustedes les aparece del lado derecho, la respuesta a comentario privado, tienen que poner su concepto de organización y su concepto de administración. Ya ahorita con todo lo que acabamos de ver, ¿qué es una organización y qué es la administración? Segundo, tienen que decirme cuál o cuáles son los estilos de administración que se acercan más a su concepción de administrar. Ya acabamos de ver los estilos. ¿Y qué estilo de administración considera que sería ideal? ¿Por qué? Si se animara a ponerlo en práctica, ¿con qué fortalezas y oportunidades podrían contar y qué debilidades y obstáculos se le podrían presentar? Esto traten de aplicarlo hacia su ejemplo de una organización que ustedes conozcan o que quieran crear, ¿sale? Entonces, si ustedes fueran el director o el gerente de una organización, ¿qué estilo de administración, con qué estilo se identifican más y cómo lo pondrían en práctica? Y tienen que definir qué fortalezas y qué debilidades tienen ustedes que les permitirían utilizar un cierto estilo, ¿sale? Entonces, esa va a ser la actividad. Voy a poner en pausa esto un poquito. Ok, les voy a enseñar las demás actividades que hay que hacer de la materia. En este caso, déjenme ver, les voy a aquí enseñar trabajo en clase. Bueno, no, más bien en el tablón. Acabo hace rato de subir un caso de estudio que se llama Teambook 2. Es un caso que van a ustedes resolver de tarea. Ahorita voy a cambiar la fecha de entrega porque está la fecha de entrega para hoy, pero la voy a cambiar para que lo puedan ustedes entregar en el transcurso de la semana. Yo creo que para el día máximo, para el día miércoles ya lo pudieran estar entregando, porque no es mucho, son 3 preguntas y es de aplicación de lo que acabamos de aprender hoy en clase. Entonces, espero que no se les dificulte. Si se les llegara a dificultad, pues mándenme un mensajito y checamos, ¿no? Una retroalimentación. Entonces, hay que leerse el caso de estudio y luego contestar 3 preguntas y van a recibir retroalimentación de mi parte para la solución de ese caso de estudio. Y también les acabo de subir una sección que se llama avances de proyecto de negocio. Entonces, en de avances de proyecto de negocio necesito que empecemos a elaborar su idea de negocio. Ya les decía, que ustedes hagan una o que estudiemos alguna que ustedes conocen o ya tienen. Si ya tienen algún negocio o si ya tienen alguna idea de negocio, aquí es donde debemos empezar a redactar. ¿Qué van a hacer? Pues en un documento van a empezar a ir redactando conforme avancen los temas, cómo aplicarían eso que estamos viendo en la materia en un negocio real. En este caso acabamos de revisar el concepto de administración y los estilos de administración. Entonces, lo que tendrían que hacer en esta parte sería, pues, redactar, ¿no? Con qué estilo de administración me identifico más, cuál creo que sería propio para aplicarlo en el negocio que yo estoy pensando hacer, mi concepción de administración sobre ese negocio, cuál es, cuáles son sus características, una presentación general, en fin, toda esta parte de introducción nos sirve para plantearnos conceptos fundamentales. Entonces, aquí es donde espero que ustedes me redacten cuál es su idea de negocio y cómo aplicarían lo que aprendimos hoy en clase en ese negocio. Entonces, ese es el proyecto de negocio que necesito que vayan haciendo. ¿Sale? En las siguientes clases vamos a ir viendo cosas y las van a ir aumentando en ese trabajo y ahí me pueden ir presentando los avances. No tiene fecha de entrega porque es nada más para, si tienen ustedes alguna pregunta y me puedan mandar sus avances, lo podamos hacer, ¿no? Entonces, les recomiendo que lo hagan cada semana, porque si no lo hacen cada semana, se van perdiendo. Entonces, no lo dejen para después, sino cada semana tienen que estarme mandando sus avances de cómo van con su proyecto de negocio.
Entonces, eso no lo olviden, no lo vayan a dejar ahí de lado. Importante también, voy a subir el video de la clase. Les voy a enseñar cómo se vería un video de la clase también, para que sepan más o menos. Déjenme aquí nada más. Aquí. Por ejemplo, aquí tengo otras clases que doy ahí en la universidad. Y yo les subo aquí, hagan cuenta como es un video de una clase. Ya se lo subí ahí a los chicos. De aquí pueden ir viendo los chicos el video de la clase que les imparto, ¿no? Entonces aquí ya, por ejemplo, aquí estoy explicando unas cosas. Yo les recomiendo a ustedes en particular que vean el video y ahí donde les pongo el video me comenten si tienen alguna duda o pregunta o si tienen algún comentario sobre la clase. Como no lo pudimos hacer como muy bien ahorita en la sesión, por las cuestiones de conexión y todo eso, sería bueno que en el mismo lugar donde les publico el video, ahí ustedes me puedan hacer algún comentario y podamos ahí retroalimentar si tienen alguna duda. Entonces, no dejen de lado, o sea, no nada más ver el video y ya tiene, el maestro ya subió el video y ya. No, sino, por favor, chequenlo si tienen alguna duda, si quieren que profundicemos más en algún tema. Ahí me pueden hacer comentarios o, si quieren también, pues pueden revisarlo. Creo que si le dan así, lo pueden ver ahí mismo en YouTube. Entonces, si lo ponen ahí mismo en YouTube, entonces, igual lo pueden comentar en el mismo video de YouTube y ahí, pueden subirme comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran. Aquí está, es como mi canal de YouTube y ahí subo todas mis clases. Entonces, ahí pueden ustedes comentar cualquier cosa sin ningún problema, ¿sale? Entonces, para que vean más o menos cómo está el asunto. Bien, entonces, son muchos medios que estoy tratando de poner a disposición de ustedes para que podamos contactar y tener este intercambio, ¿no? de dudas, respuestas, retroalimentación, de todas las cosas que vamos haciendo. Ahorita voy a tratar de retroalimentar lo que ya hicieron y en la próxima clase comentamos, ¿no? Para que empecemos a platicar sobre lo que ustedes ya están haciendo. Entonces, no lo dejen así, sigan haciendo sus trabajos. Y si tienen alguna duda, pues ahí estamos a la orden. Entonces, también les quiero compartir mi número, se los voy a compartir acá en el chat, mi número de celular. Por si requieran de repente alguna cuestión, me pueden mandar un mensajito al WhatsApp, ¿no? Ahí les va. Ese es mi número de celular, de WhatsApp, por si requieren de repente alguna cuestión o me quieran avisar de alguna situación que se esté presentando y lo podamos ver. Entonces, no duden en contactarse conmigo y ya cualquier cosa, aquí estoy pendiente de la plataforma. Todos los días hablo de la plataforma, porque así como con ustedes les doy el video, también se los doy a mis estudiantes de licenciatura y entonces estoy al corriente de todo lo que me estén preguntando, ¿no? Entonces, no olviden que pueden pues hacer eso, ¿no? Pueden mandarme un mensajito, podemos platicar, ya cualquier cosa que ustedes requieran, pues me van diciendo, ¿sale? Ok, pues eso sería todo por el día de hoy, ya nos aventamos las 4 horas de la clase. Profe, una preguntota. Y, En cuestión de la información que está presentando, ¿nos la va a proporcionar también? sí, también, qué bueno que me acabas de decir, ahorita mismo la adjunto a la plataforma de Classroom para que las puedan descargar. Gracias, Irmin. Sí, ahorita mismo la descargo y ya le paso ahí. Les voy a pasar inclusive diapositivas de la clase que viene, creo. Pero ahorita lo checo y ya les subo un PDF con las diapositivas. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? No, ¿verdad? Dijo que no, ok. Es que casi no escuché, pero bueno. Entonces, pues no, pues gracias, un gusto conocerlos. Qué bueno que estamos en esta clase, nos estamos viendo, cualquier cosa, ya saben, ahí están los datos de contacto. No se olviden de sus actividades en Classroom, hagan su caso de estudio, hagan sus avances de trabajo y seguramente sin problema vamos a tener nuestro 10 al final de la materia, pero lo más importante, aprovechar el conocimiento para poder aplicarlo, ¿no? Que eso es lo importante en un posgrado, que el conocimiento que yo tenga lo pueda aplicar en algo práctico. Si no es así, entonces no estamos haciendo bien las cosas.
Entonces el conocimiento tiene que aplicarse y también conforme ustedes vayan teniendo conocimiento puedan compartirlo, ¿no? Para que pues logremos que ese conocimiento tenga un significado bueno, mejor cada vez para nosotros y el contexto donde nos desarrollamos. Me dio mucho gusto estar con ustedes, me dio mucho gusto saludarlos, estoy muy contento de darles esta clase. Es de las clases que a mí más me gustan, aunque pareciera muy pesada por la parte teórica, pero es una clase que nos proporciona muchos elementos para poder diseñar un buen proyecto de negocios. Entonces, tómalo en consideración, estudien mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Mucho gusto, nos estamos viendo. Bye. Claro, profe.